Wasabi, Hola. volviste. Estamos aquí viendo el jueguito de yo. ¿Cómo está? ¿Cómo está Tayuca? Míralo. Ay, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está Yosuke? Ajá. La Vente pa' acá. legendaria, mano. Riquiti. Mano, míralo. Caderugo. El caderúo, mano. ¿Y cuál es este? Mano, te metas con su peinado. Mira, otra legendaria de Yosuke, más. Guas. No, pero mira, la de la manito de Jonathan. Yes. Coño, ¿dónde está? Ay, no, vale, pa, este es el verdadero jugando mío, mano. Mano, el favorito de todos nosotros. Hasta que me lo mancillan, mano. Yuca, que es un yuca, loco. Yo estaba adelantado a su época. Tiki tuki, mira cómo baila, Mira, tiki tuki. No, qué legendario Joseph, loco. Mano. Mano. Esa vaina tan yuca y no, lo siguiente que vas a decir. Nah, sí. Eso era lo mejor. Primero, yo creo que este fue el juego que yo jugué con Abelino, ¿viste? Yo creo que está más completo, primero. Bueno, no sé, porque se acaba de salir. La de la gorrita, mano. De bolas que mira tú mismo, papá. Riquiti. Rookie. Yari. Ah, no, mira, que te den, mano, mira. Rookie. ¿Qué andas haciendo, Luis? Tierra del destino. Yo me Los acuerdo, puñetazos mira la en la jeta, mira. Una huevona en la jeta, sí. Dime yo. tuya. ¿Ah? Dime. Que si yo me podré unir a la tuya. Ya, pa. Esta gente está muy activa. ¿Puedes repetir? Ese es el único Yare que tienen. Que si yo me podré unir a la tuya. Marico, está pura frasecita hedgy, mano. Tiene ese loco. Tuya, ¿oíste? Este es por Naref. Que tú no te puedes unir a las mías, pero yo sí a las tuyas. Ah, bueno, entonces empiezo la mía. ¿Cuál dijiste tú que teníamos que subir? No, hay que subir la minería de... Ah, bueno. El desierto y el... Tremendo personal por Naref, mano. El desierto y el altiplano, pero hay que subir la minería de la nieve para conseguir el cristal ese de la Ah, ¿será? Vamos a ver. ¿Qué A lo mejor cristal, qué desbloqueable, cristal? ¿viste? Míralo. esta que yo quiero. Me pide Una huevona de posi, mano. cristal, pero del de hielo. ¿Sabes el cristal que te dan cuando sube nivel todo el beta? Mira, Ya. no la puedo ver. También, ¿La puedo ver? también para la armadura de Ratiendora, creo que piden eso, pero para la... El desierto, ¿no? Upa, vale, mira la posi. del desierto. El Sí. bello. Lancé cupón gourmet ahí. Sí, yo me salgo de aquí, nada más tomo la minería y... Yo quiero que sientan lo que ellos sienten. Mira, y llamaras al loco al braquillo colérico. No, tú sí. El César, man. Lo maté hoy, mano. Vida, absurdo.
El final de la familia Sí, Zeppelin. para. Primera vez que Mike nos dice una vaina y no estaba exagerando. El loco me dijo, no, lleva antinitro porque ese loco sin ¿A la antinitro posa, la posa? es muy peludo. El caderudo. Y yo, mano, este loco de pana del streamer, vale, sí, el drama y la vaina. No, pero loco, menos mal le hice caso de pana. Luis David, el loco literalmente explotó un mapa a punta de Mira nitro. la posa. El braquidio. Burda de legenda, o sea, no sé, se metió por un bioma ahí de tierras del destino de broma. Le empezó a agarrar golpes hacia el piso, con un botón de nitro. Y de repente el aspecto del mapa cambió. Y estaba así full de mucosidad de nitro y todo explotaba. Entonces te imaginas literalmente todo el piso te mete plaga Míralo. nitro. ¡Uah! Rescata, vale, mira. Huevo. Angelito, si va mandando no tiene que ser así, mano. ¡Uah! Dígalo, na huevona. No, pero la de arriba no puede hacer eso con la mano de arriba, marico. Por cierto, Porque el para bajo saber está si yo aquí. puedo hablar de eso, ¿ya ustedes vieron el Nah. final de Media Nave? No, huevona, no puede, Angelito, no puede hacer eso. Pana. Mira los tiki. Madre. ¿Vieron el final de Media Mira Nave la o cosa. no? Que no, WhatsApp, y te vas a volver loco, mi WhatsApp. Tú no respondiste, no vengas a que tú no ¿Cómo que respondiste, no? Luis David tampoco. Que yo creo que tienes un tiempo. Cool line, man. Ah, este que tiene el corazón en el coquín en la frente, ¿no? Y que mató ahí. Vanilla Ice, sí, se llama Vanilla Ice. Y mira, Cora, mira que la frasecita, güey. Un maldito intenso, güey. El intensito, güey. De hecho, nunca se recuperó de Jonathan, marico. Este loco es lítico, güey. En casquito ayer jugando a la personalizada. Tal cual, marico. Qué loco que el agua del bosque, Joao, viene del hielo que se derrite arriba. ¿Viste? Es que este mapa está muy bien hecho. Y creo que la misma catarata termina cayendo en el valle putrefacto este. Hombre, yo creo que tú. Sí, mira, ves, más arriba está el broma y al final de todo está la vaina putrefacta. ¿Cómo este man se inventará todas esas cosas tan arrechas? Dígalo. Quiero que sientas lo que... Coño, pero ¿será que Dio tiene la habilidad definitiva? Acá se hace No, Sixi Yaku. Ah, esa misma. ¿Será que la tiene? Esa es la Ya lo veo, Sixi Yaku siempre está peleando con el bámbaro. facción. Coño, la dona, vamos a coger la dona. Ah, no, pero no puede cogerla como aliado, ¿no? Pero Adolfo, Ace ¿Mm? no está en este juego. Ace. Sí, Ace. ¿Cuál es Ace, güey? Nada. Mano, me perdí algo, siempre me perdí de algo. Y es Van. Joseph Joestar. Vanilla. Está matando al Chichiyaku, ¿no? ¡Carodiada! Sí, lo va a matar rapidito. No sé, pero eso es lo que está aquí. Mira cómo camina el Mira cómo camina el Tuki. Mira Se cómo muere se brinca rápido. posando, hermano. Mira cómo se agacha. Huevona, imagínate los tikitukis en yo, Angelito.
Ay, se me olvidó traerme mi vaina del destino, su madre. Nah, pa. Ah, mira, para el tiempo. Un poquito para andar el tiempo. Ah, mira que puede hacer un combo así para el tiempo. Pues una ya pelea contra él. Ah, si lo hace a distancia. A pegar con el stand. La pelúa a distancia, ¿eh? ¿Qué es esa vaina de la señal de la mierda de hacer cosas? Ah, para abajo. Ah, pero es para abajo y para adelante. Ok. ¿Cómo Tenemos será? estamos alterados acá. Dime. ¿Cuál es? El monstruo está envenenado, se puede poner. Ni idea. Está envenenado. Así se dice aquí. Para tu tiempo. No, pero es que tienen que hacer un disparo. Habilidades, ¿no? Me Sí, parece sí se puede, que sí. Combinado. A ver, está. Está bien, esa. Con 3 botones de 4 o 4. Cuando tienes que tener los recargados. Creo que sí. Ah, creo que sí. ¿Qué dice? Ah, mira, ¿puedes posar? La provocación. Sí, la provocación. Como ajuste de práctica, ¿entiendes? Ahí eso. Máximo, ¿no? No sale el máximo. Esa es la otra. No, deberíamos hacer lo siguiente. Man. Yo tengo el desierto. Ah, no, no se guardó. ¿El desierto de qué? Que yo tengo el desierto a nivel 7. Tú te concentras en Se guarda, ¿no? tenemos que estar farmeando el desierto. Ya, pero me he de los central. Que si te concentras en los altiplanos coralinos, podemos simplemente alternar entre la tuya y la Nah, mía. huevona lo que baja, hermano. Se gordo. Mira, pero mi bar. Ah, es que también tengo que saber los coralinos para subirle la base, el fastidio. Para sacar la piedra es, por lo menos la minería. 3 veces esa El vaina. tiempo cada vez que hace la. Pero, mira, mi barrita, mano. Pero decía que era con 4. ¿Me das la paga, Héctor? A la misma, ¿no? Verga, Y como dice que sí, mira como dice que sí. Ya. Está fino, pero está raro jugarlo con vaina. Ok. Vamos. Yes. Esa referencia está haciendo trampa. Yes. Uf, ¿quién dijo eso? No, yo a Eli no tenía ese juego y yo le dije que este juego es marico, vale. ¿Eh? Que no, que eso no soy del anime de los maricos que se la pasa posando. Y ahora, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Quién está posando? Yo vi la foto de la guasa posando, man. Yo la tengo. Usando dónde, ven. Claro que estás posando, tu foto tuya que estás posando con una capa ahí que parece el mago loco, el Magori. ¿Te acuerdas?
Sí, madre. Wasaico Play de idioma. A ver, mira. El panajo. Que coño, yo tengo casi, Luis David, el bioma de vaina esta, el 7, el boscoso. Yo tengo el bioma K7. Y no te desbloqueó nada cuando lo hiciste. ¿No? Sí, llevarlo al El, 7, nada más para como sabes, para descartar. ¿qué te iba a decir yo? Lo que pasa es que para el 7 tienes que ser 100, ¿no? Ah, RM100. Ey, Bueno, aunque se olvidó lo mejor, olvídalo. Y ese es el doctor, el Ripperdoc que sí queda. porque tú ahorita eres ¿qué? Debo estar alto, pero al 100 no. 84, ya eso está cerquita. Haces un par de eventos. Mira, lo veo en la boca. ¿Tú viste, Luis David, que aquí la vaina sí tiene límite de destaque de vainas que puedes agarrar? Ah, 999.000 y tal. Ay, papá, te lo corto. No. Aquí en la bolsa de objetos, revisa bolsa de objetos, abajo te dice materiales. Ah, Es una bolsa, pero es una bolsa diferente. Por eso nunca se nos llenaba. ¿y qué vas a matar ahora al bambo? Ahí está. Voy a intentar subir vaina de esta, El desierto. el de la vaina del desierto, sí que necesito esa piedra. Ah, ya, ok. Para que para cuando me salga la vaina de la rata en dorada, no. Porque loco, pensé que la armadura de Safilli iba a ser Safilli y borra los fin del juego. Pero con esa vaina de que te quita vida en lo que pegas, está demasiado risky. O sea, yo no me llevo esa vaina contra el Fatalis ni a palo, ¿sabes? Por lo menos. A ver, Gocho, le podemos matar a esta Ratia. ¿No te parece? Esta Bueno, Ratia. Uy, mira, y está dormidita. Ay, qué boludo. Se me olvidó que esta Ratia sube. Se me olvidó que esta Ration sube vaina de esta, desierto. ¿Qué cosa? Sí, sí. ¿Para dónde? La piel de meando es de Cyberpunk. ¿Dónde lo Es lo que dejaste? estamos viendo ahorita. Justamente es lo que estamos viendo. Por ese. Por eso la petición ¿Qué petición? de irnos para otro canal. Puedo ir. Ah, ya. Sí, yo por eso me fui la otra vez para que lo vieran tranquilo, güey. No, dime, hablando como de acá. Ah, todo muy bien, pero supongo que es a tu modelo francés, ¿no? Sí. 90 con cada piso. Acá bajito. Diablo. No te da. Ah, pero si tienes más o menos alto nivel de experiencia, ¿no? Dime.
si tienes más o menos alto el nivel de minería porque la gente no tiempo. Sí, yo piqué más o menos. Pero tengo que hacerlo 3 veces. Subí esa vaina 3 veces, está peludo. El gato te da una. O sea, cuando tú recoges la que recoges tú, el gato agarra una. Siempre. O sea, la mayoría de las veces. Sí, creo que la necesito demasiado porque la piel, la katana Sakura, la piel, la... Lo otro es que yo tengo una investigación, por si quieres matar a Ratión Dorado. Concha, si tienes una buena investigación sería fino. Sí, la tengo. La que no tengo es Rata la Plateada porque nunca lo he visto. Pero te recomiendo que te pongas antiveneno, ¿viste? Con la Ratión Dorada. Sí, porque mete el stack de veneno en 3 de 1, ¿no? Es fuerte, la bicha es fuerte. No tiene mucha vida, pero es fuerte. No, a Magnus la mató. A Magnus lo mató. Primera vez que veo a Magnus morir. Le envenenó y le lanzó una bola de fuego, hermano, y lo mató. De una lo mató. Aunque no sé, yo pensé que iba a ser una vaina más épica, ¿sabes? Como en el Unite, que lo llevabas para la vaina de... Oye, tenía cápsula flash, la debí haber tumbado. Que la llevabas para la vaina esta, para la vaina, para la torre y vaina. Ni mi presentación tiene. Mi animación tiene. Uy, venga, ahí hay uno. Bien, Carbón Draco Verde. ¿Cómo te fue con la entrega esa del pedido, la vaina? Chamo, eso fue justicia kármica. O sea, tanto hablé para de Carlito que no, que clasita, que no quiere a los ricos. Chamo, pero es que estaba que me vomitaba de pan. ¿Sabes todo lo que Eso, todo? Luis Carlos dijo, no, que yo me calo a tal, que yo me calo no sé quién. No sé, porque tú no has tratado con gente así. Ya me imagino qué tipo de gente era. Chamo, todo el meme, pues, ¿sabes? Tal cual, literal. Ese es otro beta de pan. O sea, y te digo, es como cuando las emociones de pana se reflejan físicamente. Me sentía como mal, weón. No quise comer. Porque es que estaban hablando demasiado feo, o sea, y me dio como rabia. Demasiado feo como es que. O sea, era tipo. ¿Te acuerdas ¿te acuerdas de la conversación esa que tú tenías? No sé si era tu madrina que te dijo, oye, yo cuando vayas para y tal, quédate en tal lado y tal. Ah, que sí, que yo quiero ir a Italia contigo, Luadito, porque tú sabes puro, y bueno, entonces debe ser una experiencia ahí contigo y no ahí todo cogido. Sí. Ah, así tal cual. La bicha me dijo, oye, la verdad es que no pierdas la oportunidad de visitar la costa maltesa. Y yo, ¿qué? Hay gente que como que está sollada, ¿sabes? Pero es a un nivel absurdo. Como que, loco, no puede ser que tú seas tan inconsciente de, o sea, que tú crees que todo el mundo tiene ese beta así, y tú le dices, no, pero es que yo sé que tú seguro tarde o temprano vas a tener la oportunidad. ¿De qué estás hablando, loco? O sea, ¿cómo tú sabes que yo voy a tener la oportunidad? No te la de loco, mano.
Ay, que visita tal vaina, tal cual, tal cual. Y es chocante porque es que son comentarios muy absurdos, ¿sabes? Porque el problema no es que tengan plata y que hablen de sus vainas con plata, porque para algo tienen plata, hablen con sus vainas de plata. Loco, la vaina es que te dicen eso a ti, ¿sabes? Que parece como hasta adrede, así como en un mal peo. Como que gafo, sí, no, ¿viste? No pierdas la oportunidad, ¿viste? Vacílatela. Como que cosa, no sé, no, bueno, no sé, ¿no? Es que no sé cómo escribirlo. Como que, pana, tú piensas que todo el mundo, sí, las mismas posibilidades que tú, las mismas vainas y todo. Demasiado heavy. Y luego hay otro problema que independientemente de ellos que yo tengo que resolver, que es que yo en esas situaciones en restaurantes y cosas me siento menos, ¿sabes? Porque por lo menos, fíjate, yo escribo y ellos me dicen dónde están, ¿verdad? Y yo dudé a la hora de entrar al restaurante. Al final entro, ¿no? Porque era lo que me tocaba hacer. Y el bicho me dice que estoy buscando, ¿sabes? Y yo sentí, ojo, capaz no es así, pero yo sentí que me dieron cara de pobre, ¿sabes? Y que bueno, este bicho que viene a robar para acá. Y no conseguía a la te señora. Entiendo. Claro, y tipo que estaba sí, sí. También es una situación medio incómoda, ¿no? Porque No, sí, pero yo entiendo que es una vaina que ya soy yo con mis complejos y mis cosas, pues, porque que tengo que yo pensar que ellos piensan que yo soy malandro. Además, ¿qué cara de malandro tengo yo, sabes? Y si lo es que importa, ¿sabes? Espérate que te roban Exacto. todos. Ajá, exacto. O sea, entiendo el sentimiento. A mí eso por lo menos antes no me pasaba, me empezó a pasar un poquito aquí. Sobre todo porque hay gente muy ridícula. Por lo menos me acuerdo un día que iba a ir a un sitio que el lugar me pareció interesante y yo le dije a Mariana, Mariana, vamos ahí y tal, y vaina. Pero apenas entramos, tipo, primero había una nota, un cartel hacia afuera que tipo decía y que no, solo se permite la entrada si vas a consumir más de tantos euros. Pues yo iba a consumir mucho más de lo que decía ahí, pero es que me da como que ¿qué te pasa a ti, loco? Sí, no, eso. Yo en Y un es sitio muy así no. concurrido. O sea, que ay sí, loco. Mira, si no vas a gastar tanto, no, ni mejor ni entres. O sea, ya me parece mal, o sea, no me agradan esos sitios. Y y luego y luego había un guardia de seguridad en la puerta, así como que viendo a la gente y vaina. Y yo, "Oiga, nada, man, anda con esa ridiculez y vaina". Porque es que no me cuadra, o sea, no sé, nunca me han gustado esos sitios así. Y mira, me dio un cristal desértico. Creo que es ese el que necesito. No, no es Nunca. el cristal no es el cristal desértico del destino y tal. Creo que sí. Entonces sí es ese, es el último. Pues subí esta minería, ojalá ese gatito esté pila, yo. O por lo menos tendré que subirla nada más dos. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Y no sé, esos sitios así no me cuadran nada. Y antes me daba igual, pero ahorita sí me pasa que no sé, que es como una vaina, ¿sabes? Porque después de la emigración, después que como que estás fuera del manto de tus papás y fuera del manto de tu familia, como que perdiste el nivel, ¿sabes? Entonces sí me pasa un poco a veces la vaina esa de que... O que quizás me veo muy carajito para los sitios, porque eso sí me lo han hecho sentir, los desgraciados. Dígame cuando iba a alquilar, que me veían Sí, como que sí. literalmente era un estudiante que vaina, que no, pero ¿y tus papás? No sé que mis papás, cabeza de huevo, en su casa, Sí, cabrón. ¿Y los yo tuyos? tengo ese fenómeno mucho en restaurantes. Porque incluso cuando voy yo a comer, siempre estoy como nervioso.
Claro, no es una cosa exagerada, pero sí me tengo el pensamiento en una la ligera cabeza. incomodidad. Y se me quita cuando voy como la segunda, tercera vez. Ajá, porque Pero la siento que, primera es incómoda. Siento que va a salir siempre un pajuguito, ¿sabes? o sea, Al que siento no, ¿qué que tal? como que la gente me ve como que este no tiene para pagar esto, ¿sabes? Ajá, como que este, no, ¿qué hace este carajito aquí, este niñito? Y bueno, como que un juego, mano. ¿Qué me pasa? Sí entiendo ese sentimiento, amigo. Que obviamente es como tú dices, una vaina relajada, pero a uno le pasa por la cabeza. Que es lo que da Exacto. rechera, que a uno le pasa por la cabeza la huevonada. Mira, ese Nargacuga es curtido, ¿eh? Y eso que yo soy bien quisquilloso. Yo sigo siendo quisquilloso pese a todo. El otro día, por lo menos. Claro, no creo que haya sido porque haya sido yo ni nada, sino porque literalmente era como que las políticas del restaurante, porque sí vi que o sea, sí vi que estaban reubicando a varias gente. Pero una vaina que a mí me arrecha de los restaurantes, es que tú te sientes en una mesa y te quedan reubicar porque tipo que esa mesa es de 4 y ustedes son 2. Pero tipo, es como un buffet, huevón, y las mesas de 2 son burde chiquitas, no me sirven, pues. No son muy chiquitas. O sea, un loco va y no, es que no, vaina, pero siéntense aquí, yo no, yo le digo, que estoy como que no, pero es que esa es así insistente. A la Sí. final, tipo, no, me cambió, o sea, el loco literalmente no se iba ahí hasta que nos cambiáramos de lugar, así. Yo me fui y me dio recha no haberme arrechado de una y haberle pintado sus 4 huevonadas. Pero al rato sí me arreché, marico. O sea, fui, ya había, el bicho ya estaba trayendo las Coca-Colas, ya estaba trayendo las vainas. Y ya las estaba sacando, las tenía en la bandeja. Cuando le dije, mira, no, ¿sabes qué? Quédate esa vaina, no quiero comer aquí. Y piré. O sea, me fui de la mierda. Y más no he vuelto a ir a ese restaurante, me pareció una estupidez esa huevonada, sobre todo porque el restaurante acababa de abrir y estaba vacío. Y sí, ok, era sábado y entiendo que se te pueda llenar, pero al final terminaste perdiendo un cliente por tu mariquera, ¿sabes? Claro, claro. Que posiblemente yo iba a terminar de comer, porque a mí no me gusta cuando esas mierdas se llenan mucho, porque luego parece un bururú. Sabes que esos buffets lo que vende es la capacidad. Entonces suelen ser restaurantes como con 1000 mesas y huevona, tipo show de carnes Brasil, que también era una huevona, literalmente era el salón de fiestas del super líder que lo adaptaron y todo por un restaurante. Una Claro, mierda claro. inmensa. Y marico, o sea, me parece muy ridículo. O sea, esas vainas así me parece, no, me desagrada. Prefiero ir 1000 veces a la chaguarita a comer. Pero sentíme en la cara. De hecho, que Mariana y yo lo estábamos hablando el otro día. Y la primera la comida estaba. Pero eso es lo peor, que la comida ni siquiera es que será más sabrosa, era más sabroso en el otro sitio. En el que yo siempre iba, que era más familiar. Lo único que tengo con ese vaina es que queda muy lejos. Pero ahí la gente se nota que es más relajado. Se nota que es como un restaurante como más familiares, como de la comunidad que está por ahí, porque queda en un pocotón de edificios y se la pasa llena, pero se ve que se la pasa llena de los propios vecinos. ¿Qué me decías tú del Nargacuga? Que lo casamos. Que el Nargacuga es morado, o sea, que es curtido. Matamos, lo matamos. O sea, sí, sí quiero. El, el, el cristalito, el hielo es el que yo quiero. ¿Dónde es que está el hielo? Ah, no, pero el Nargacuga se está yendo, yo. Y are you sure que es ese, ¿no? Sí. ¿Cómo sabes que es el que está siguiendo? Porque yo lo único que veo es que dice que está siguiendo y ya se va. Y yo, ¿cuál es el que estoy No, siguiendo, mano? a mí me puso el Nargacuga. O Ah, sea, me lo dijo. se deja lo que sea su camino. Hoy no le he tocado. El que es durísimo es el diablo. Pero durísimo, Ah, yo no he hecho durísimo. esa misión tuya, el diablo que Mira, dijiste. escúchate, pila de huesos gigantes en el bioma boscoso. No sé dónde está, pero Sí, sí, es que recogí uno acá, creo que era el último.
No, pero ¿qué le pasa a este después, pues? El lobo, estoy si ponen de un lobo. Vamos a matarnos, pues. Hombre, de una sola, chico. Vengan a respetar. Es que es muy fácil farmear la vaina boscosa, porque literalmente sube el piso, baja el piso, sube el piso, baja el piso. ¿Cada cuánto se regeneran las betas? Y la cuestión que yo tampoco sé nunca es En el si mapa sale, ya saben cómo recargarlo, pero creo que cada uno es variable dependiendo de su rareza. lo Tú que cuando digo es, recoges algo en el mapa, aparece en grisecito, como cuando lo acabas de recoger. Y en lo que vuelve a salir, va como cargando la barra. Pero minutos así, no sé. y el nivel va subiendo sin que tú vuelvas de la misión. ¿Qué nivel? O sea, el nivel de la beta va subiendo solo sin tú regresar de la misión. No, yo creo que queda. O sea, tú dices si abandonas tierras del destino. O sea, si yo no vuelvo, el nivel sí está subiendo. En vivo, pues. No te estoy entendiendo. O sea, y no O vuelves sea, a el nivel dónde. sube de una vez cuando yo lo pico. Y la siguiente que pique sin irme, ya es de nivel más alto. Sí, exacto, O sí, te- sí. Sí, sí, sí. no tengo que volver de la misión ni nada. O sea, tú puedes ir, o sea, el nivel se queda dependiendo de cuando tú piques y ya, y eso se quedó así. Ok. Por lo menos ahorita que anunciaron que salió la beta, la más grande de todo, se me reiniciaron y se me volvieron a poner chiquita. Y la beta grande sigue estando por ahí. Y si yo voy y me desconecto de Tierras del Destino, la vaina, no, o sea, tú no viste que ahorita tú me comentaste que tenía la vaina de minería más o menos avanzada porque estaba alta. Estaban grandes. Yo no picaba una vaina de minería desde hace rato. Entonces debieron ser las primeras vainas del desierto que piqué que quedaron así. ¿Dónde estará la beta esa gigante? Yo la quiero. Ah, estoy buscando por donde debería de estar y no la veo. Yo no sé tú, pero yo Ah, quise. yo veo el Nargacuba aquí aún dando vueltas, me lo acabo de topar. O sea, a mí me puso está huyendo de la zona, pero Haciendo 700. te tapa, dale. Tú eres una diablona, no te hagas. Ah, mira, sí. La acaba de abandonar ahorita. Pero veas. ¿Será esta? No, no es esta. Esa era una normal. Oh, no, no.
Yo no sé tú, pero creo que es esta, yo. ¿Será que la mía es la misma que la tuya? Ni idea. Bueno, la mía me salió en el rincón donde están escondidos los gaticos. Ah, ya sé. Mira, ahí está el desértico, ¿viste? Activo. Sí, sí, que yo ando por el desierto subiendo. En lo que se me resetea el del bosque. Esa es la vaina que ando buscando yo, pico desértico demoníaco, una vaina así se llama. Es la katana que te dije nitro así de máximo nivel. Me parece que tiene, o sea, que de las pocas armas que yo veo que vale la pena desbloquear el elemento nitro. Porque es que tiene una cochinada de nitro, como 600 de daño nitro. Eso, con la vaina de ostra. Loco, ¿y dónde están los fósiles en la vaina desértica? Hombre? La broma desértica son nada más dos zonas, ¿no? Sí, nada más los dos rinconcitos esos. No, mira, ustedes no me hagan interrumpiendo picar esta vaina. Ay, sí, sí, el tuyo es el mismo que el mío. ¿Dónde te salió la gigante a ti? Aquí. No. Es esta, ¿no? Ajá. Sí, entonces la del bosque está escondida en donde los gaticos. Parece muy de pinga que tú la puedas picar y yo también la puedo picar. Bien friendly es. Al baño un momentito ya. Y sí, es como que no entiendo tampoco mucho. O sea, sí entiendo. Me imagino que si uno tuviese esa cantidad de plata, estaría No, igual. no. Yo creo que no, Luisa. Yo creo que sí tienes esa cantidad de plata, pero primero eres, o sea, no lees noticias, o sea, literalmente no sabes. No estás consciente vives en tu cúpula y se presta más de paso si tipo siempre viviste así, ¿sabes? Pues por lo menos tu papá es de plata y vaina, pero no creo que sea tan así. Y tu abuelo menos que menos, ¿sabes? Sí, eso. Yo creo que es más una cuestión de... Ah, mira, ya llevé el nivel de bioma puso al 6. Al 7 me dijiste que no lo puedo... No, No lo... ya de ahí no te sube, pues, a menos que sea 100. Ya.
Sabes que tienes que terminarla, tienes que completar investigación, porque si no, no te va a mostrar la vaina. No digo, no te va a vaciar el baúl de materiales. Te marqué un sitio, brother, pero yo no entiendo qué tienen los buscatrufos en la Tierra del Destino que no funcionan. Los tuyos funcionan. No, Se vuelven locos, ¿no? sí. Es que no lo tenemos de muy poco nivel, Ibai. Pero ellos suben de nivel. A mí ahorita que parece que se me agarró derechito. A ver, entonces, ¿qué me dijiste tú que era necesario hacer para que apareciera la ratión dorada? El Sí. desierto en nivel 6. Posible que yo mate a estos locos para que no me molestaran. Están volviendo a spawnear. El tema es que luego, igual si el desierto es nivel 6, es como probabilístico, que tiene que salir el bicho. Cristal destino desértico, este mismo es. La vaina es que yo veo que la zona... De hecho, no he vuelto a encontrar los benditos fósiles estos de este mundo. Del desértico, no los veo. Y eso que siempre, o sea, se supone que siempre están por los bordes de los mapas, ¿no? Sí, en principio. Pero por lo menos yo nunca he recogido un fósil en la nieve. Solamente el mineral. O sea, que los tienes de muy bajo nivel, Iván. Tienes que cazar por lo menos unos mostricos de ahí. Sí. Pero no, porque el desértico ¿Será? yo sí lo tengo avanzado, pero no, pero el desértico yo sí lo tengo avanzado. También que no tengo fichado dónde es que aparecen en el desértico. O sea, ya vi más o menos dónde aparecen las minas, pero los fósiles no. Mano, ya nos vamos a tener que terminar el jueguito solito, Luis David. Y ya el primo ya desertó definitivamente. Sí, ese no viene más. Ese descansito será para jugarlo solo, porque yo no voy a chantar el ritmo. Sobre todo que ya estamos en recta final, ¿sabes? Sí. Para dejarlo bien, bien pasado, no como el Free in Unite, que quedó Fatalis vivo, nunca los vivos. Magno es el que yo de pana no sé qué le motiva a jugar esta vaina, loco. Es que no sé, porque si tiene una computadora que corre esto, debe tener otras cosas. Ese tipo de gente que de pana, o sea, le gusta el juego y lo está volviendo a rejugar, ¿sabes? Una vaina de loco. Mira, aquí hay un culo yaku sumará desierto, ¿no? Sí, sí. Mata ese loco, ese seguro. También que yo me puse a revisar bien las investigaciones y es difícil llegar a un monstruo al 9, ¿oíste? Al máximo de investigación. No es, o sea, por lo menos Kuluyaku no lo tenía el 9. Ahorita posiblemente me llegue, pero... Imagínate llevas a Fijio. Tal cual, exacto. Y creo que tienes que llevarlos todos. Para el logro, sí, para el logro, sí. ¿Será que está buscando los logros, Max?
No creo. No creo, porque no tenía un pocotón de logro básico. No tenía ni el de cambiarse de casa. A mí que es que no sé, le gusta el juego y ya. No tendrá más nada que jugar ahorita de momento y le llamo a jugar Monster Hunter. No, pero que este movimiento, pues, esté quieto, mano. Esté quieto. Ah, otra vaina que el loco me contó, que a veces se nos olvida cuando los monstruos son muy débiles, pero hay que curtirlo. Porque hay más probabilidad de meterles crítico si lo tienes rayadito. O sea, no solo es que lo dejas más blando, sino que es una cuestión de varios beneficios. Me parece que también te ayuda a que la parte se rompa, te aumenta la afinidad, la probabilidad de crítico, el daño y que no rebote nunca el arma. No, loco, me vas a dejar agarrar la piecita. Diablo. Ya estoy agarrando los materiales porque eso los va dropeando y no. El loco se le puede guindar en la cola. No. Le cortan la cola, lo vas a dejar sin nada. No, pero me refiero a guindármela con las pingas. De la cabecita creo que sí, ¿no? No, pues si se queda quieto. Ah, sí, mira. Riquiti. Ahora sí está todo roto. No, pero que tan resistente a parálisis puede ser este loco, pues. Yo no sé tú, pero yo quisiera. Que no sea lo que sea, que venga, que venga. Guas. ¿De qué cosa? Ah, Que se lleguen todos. Voy a matar. Al final, Carlito te pasó la foto de los refrescos japoneses que compramos. no. Sí me comentó de él, pero no me pasó ninguna foto. Compramos el té de burbujita, el que trae las pelotitas. Y compramos De las los burbujitas de refrescos esos tapioca y vaina. Ajá, de los refrescos que traen la bolita, que es como una metra que queda dentro de la botella. Ujú. Sí. Mira, aquí se regeneró esta minería. Pa. Sí, se regenera apenas sales del bioma. Basta con que salgas un poquito y ya.
Parece que el loco sí se da esa vuelta. Fastidioso. Mira, se está comiendo un huevo. Él mismo. Sádico, man. Me va a capturar, ¿viste? Mira, ya te llegó a nivel 3. Bien, que por fin ya me salió una pila de hueso. Pana, qué cáncer con los que es todo, Dios mío. Pinche para tierras desérticas. Viene bien la armadura de Anjana. Para poder corretear todo el rato. En el mal máximo la barra de resistencia. Y no cansate tanto en correr. El loco puro camina buscando esos benditos los minas y las vainas. Benichota. Y nada, ¿no? Bueno, igual porque lo estamos jugando chill, ¿no? Para subir también las vainas de minería, pues yo tengo ya un botón de fermón. No se acumulan volando. Pero, monas. Mira, rastros de disputa territorial. Pero es que viste, abrí el mapa, esto no estaba aquí. Abrí el mapa y me apareció un cristal al lado. De paso que Tierra del Destino de Pana es para venir y durar el rato aquí, ¿sabes? Así cazando y tal, buscando, cazando, buscando, cazando.
Hay ahorita un todo gama. Sí, pues eso no sirve para nada. No, pero yo nunca he matado un todo gama. ¿Cómo que no, vale? ¿Quién Tierra del Destino? Acuérdate que te dan un material. Ah, no, en Tierra del Destino yo tampoco. Ajá, me pico la vaina esta grande de que no la he picado de aquí. Concha, no me fastidies, rata. No quiero nada aquí, no quiero nada contigo, brother. De tu camino. Es. No sé si es idea mía, pero yo creo que los monstruos se molestan cuando les agarras la piedra. Cuando le agarras los rastros, ¿sabes? No sé, como que si tú les pasas por al lado a veces, muchos te ignoran, pero hay otras veces que. Ok, ¿para qué pasó, papá? Me agarraste el rastro y me arrecho. No me cuadró eso que sí. Ahorita el loco estaba tranquilo, se estaba yendo de la zona todo, le agarré un rastro. Y ahorita ya lo tengo atrás buscándome. Oye, pero esto era lo que necesitaba yo. Me está dando una cantidad de bichos de pachinko. Entonces, bolsa de objetos. Ah, sí, mira, materiales. Qué beta, ¿no? Man. Y no, ya hay que terminar la expedición, pues si no se te llena totalmente. Claro, te están saliendo curtidos porque el bosque es nivel 6 y tal. Y ahorita la misión que nos viene es la de Latrión, ¿no? Ujú. Que conviene farmear Kulvetarov para ir contra el Atrium. Porque Por las también. armas elementales. Sí, porque el Atrium es que si el Atrium de hielo, el Atrium de fuego y vaina, entonces tienes que ir rotándola. De hecho, eso también me convence, que ahorita más tarde le damos. Tipo, nos vamos, buscamos un cero del cerco de Kulvetarov. Y ahí lo matan volando, o sea, bueno, el de nivel bajo, porque yo no sé cómo es el de nivel alto, la verdad. Sí. No tengo nivel desértico al 3. ¿Será que lanzó una forma? Ah, va, tú estás con el Dodogama, ¿no? No, no, no. Pero le vamos a dar el Dodogama. Sí, sí.
Ahí entonces. Llamar a buscar trufo. Ay, hermano, estos buscatrufos de Panax se ponen imbéciles. ¿Cuál es que es el mapa de hielo? Es el último de abajo, ¿verdad? Creo que es el último de arriba. El que está de último de abajo es el de fuego. El de fuego y el putrefacto están abajo. Y arriba está el bosque, intermedio está altiplanos coralinos y... Para acá, cachorro. Te veo que me está gordito, vale. ¿Qué pasó, mi amor? No, tú no vas a gritar. Toma, estrellate ahí. Buenísima, Pero yo gatito. quiero probar. Voy a probar mi nueva arma eléctrica porque estoy muy con el sencillo. Lo que yo digo, que es que no. ¿Ah? Eso es lo que yo digo, que es que no hay versatilidad, si no hacen eso que dicen. Ah, sí, pues terminan siempre usando las mismas armas de desafío. Y es que sí, eventualmente las armas de desafío son las más fuertes del juego, pero chingo, no vas a terminar usando las otras, ¿sabes? Porque es que son las más fuertes nada más porque literalmente le puedes meter 5 ufos, tus locos. Esta yo le tengo afinidad al 5, ataque al 5, defensa al 5, no sé qué. No, y el pana me dijo que tú combinas, las pones a todas con Teostra y vaina. Te haces mitad armadura de Teostra y mitad armadura, o sea, completas el buzo de Teostra, que es el del filo del arma, con 2 partes del de Ratian Dorada y listo. Tienes la vaina del filo, que es yuquísima, y tienes protección divina al 5. Para lo de protección divina al 5 a mí me llama full. Eso debe ser una demencia. Es como el arma del Sinogre tiene las luciérnagas. Sí, estoy bien, acá está dejando por ahí.
¿En qué momento estás grabando los materiales, loco? ¿Y esa vaina en automático o qué? No, no. Bueno, aquí me soltó como tres. Ay, no, que tenía plaga. Bueno, pues falta de respeto, tú no estás con Victoria. Vienes, me pegas, te va. Fíjate cómo funciona esta vaina, falta de respeto. Ya está, ¿dónde se metió? Ay. Lo vi porque está como abajito, vale. Te gusta, 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 te gusta. Te gusta. Ay, mañana tengo que actualizar el currículum. Mañana ya está para capturar, pero mañana es domingo, man. Sí, pero mañana tengo que hacer el trámite, pues. Actualizar LinkedIn. Ese, pues. Señor ocupado ya, licenciado de uno. No, pero, o sea. Ay, está dormido y cuando se duerme se mete bajo la tierra, ¿viste? A verlo. Ay, A verlo, ya, no respira. Está allá arriba. sí, aquí arriba. Aquí, Ya loco, tiene la bomba, aquí es donde peleas con el men, ya va, ya, espera. ya Aquí es tiene donde la bomba peleas de con el fuego, Draquidión. ya tiene la bomba. Este salió aquí hueso. Hueso, sí. A mí no, bro. Mira, tú recoges en el bioma de hielo, ¿verdad? Recoges en el bioma de hielo. Porque si no, no nos dan nada. ¿Y no qué? Si no, no nos dan el cristal para la armadura superpuesta. Y la armadura superpuesta está burdillo. Pero mejor superpuesto, ¿vale? A la La que Ronin. es esta. Ajá, la ron. Mira, se nos hizo de noche aquí. Yo quiero que sientan lo que ellos.
vente para acá, vente para acá. Rápido, me ayuda. Mano, Luisillo. Oye, pero no sientes que ya estás terminando una etapa de tu vida, Luisillo. Oye, sí, lo que pasa es que mira, No te la estás pudiendo tripear, entiendo, pero bueno. no, y aparte, esto es de loco, ¿no? Pero es que de pana ha pasado tantas cosas en la universidad que hasta que yo no esté ahí sentado ese día, ¿sabes? Sí, no tienes la tranquilidad. Y la gente, o sea, que al final no entienden eso, ¿sabes? Porque es como que, pero pues tú eres loco y tal. Sí, sí, no, pues, porque la universidad también es una locura, pues. El país, toda mierda, ¿sabes? Es que ni siquiera el país, el mundo, o sea, una pandemia mundial. Tú le dices eso al Yoa 2014, vas a vivir una pandemia mundial, Y una guerra. Y no puedo- una, una guerra. no, ni que lo digas, pero sí, nada, bueno. Lo mucho que te puede pasar que seas el típico, no, loco, ese hecho se va a matar y le diga, se va a graduar y le metieron un plomo así se murió. Metemos este pupitre con la viturra y la vaina y la túnica, y buena. El resto que no sé, pues sería muy mal, no sé, no creo que pase nada con el documento ni nada. Ya yo le dije a Carlito, me llevas ese papel para el féretro, hermano. Mira, pila de hueso gigante, no sé dónde. El putrio. Sí, pero no sé en qué parte. Recogí unos huesitos ahí y me dieron eso. Yo la tenía casi. Dios mío, con este maldito animal, pero loco, yo te marqué, que vayamos para allá, yo te lo marqué. Dale, pues. Loco, vamos a ver si subo estos busca trufos aquí para ver si es eso. No diga que sube nivel, le sube la inteligencia artificial, porque están, se vuelven un 8. Debe ser porque el mundo es muy vertical.
Bebida caliente. Mira, pero esta pila de hueso no está pegada a la pared, ¿viste? La del mundo de hielo. Me voy a traer bebida caliente para esta vaina. Afino. Ahí si uno ve, por ejemplo, el nivel de el volcán. Ah, claro, la minería en el volcán está full alta. No. Mira, ves, pero por lo menos en este camino sí me apareció una vaina, un pedazo de vaina para explotar. Para sacarle materiales. O sea que lo de Minus no aplica en todas las situaciones, como que medio se aplica entre los pasillos del bosque, pero aquí era prácticamente un pasillo y apareció. Pero tú sabes algo que sí me está pegando, Luis, de ahí, que siendo que el farmeo de este juego, cuando estamos teniendo que farmear, te lo pusieron ya para el final del juego, ¿sabes? Sí. Y es que es un momento en el que ya tú menos quieres farmear, Es un tema de ¿sabes? accesibilidad. O sea, lo pusieron así para que el jugador promedio sienta que es un triple A común y silvestre y no y puedan vender más. Este es el primer éxito de Monster Hunter en ventas en Occidente. El Freedom Unite tiene 1 millón de ventas nada más. Pura gente inculta. Es que es mismo un veto, porque no sé, es que no me cuadra, porque ahorita lo que yo quiero es y agarrarme a cachapazos con los monstruos que me faltan y ya sabes, decía, listo, terminado el Monster Hunter y vaina así, completico, todo magnífico y vaina. Y aún faltan varios logros. O sea, de pana yo no sé si lo platine, porque está muy peludo platinarlo. Por lo menos hay un beta ahí que es los pedidos estos del viejo. Está muy peludo, o sea, está muy fastidioso de hacer. Yo he tratado de No, cumplir ¿quién unos va a que estar otros. tomándole foto a... ¿Quién va a estar tomando foto a ay, Pero eso está por el mapa. Hay muchos momentos que son estáticos y están en el mapa. Tú sales de expedición y está ahí. Pero hay otros que son muy ladillas. Hay uno que es literalmente esperar, aunque un tobicadachivípero vaya a cazar y esperarlo escondido con el manto cuando llegue a su nido a comerse la comida. Una vaina que tú dices, what?
sea, yo sinceramente sí estoy pensando en hacerlo. El problema es cuándo. Tiene que ser un día que de para ustedes no estén, una vaina así que no sé, me sobre el tiempo absurdamente y esté extremadamente fastidiado. Hay por lo menos otras que son un tiro al piso que literalmente están dentro de Celiana, pues. También me faltan ciertas misiones de pesca. Eso está bien fastidioso también. Tengo unas misiones de pesca por ahí. Esposo a ustedes, ole. Ahí, gatico. Oh, porque pana. Los Red Boys son un cáncer. Todos los juegos igualitos usan cuerda. Yo quiero que sientas aquellos. La ran letal. Ah, mira, encontré la super pila de hueso. ¿De dónde? El Valle Putrefacto. Ajá, está aquí. Era que se iba a morir, loco. Se iba a venir a morir. Estoy viendo un loco que la espada le brilla en color, está echando candela, tiene un traje de samurái. Tú vas a venir a pegarle. Lanzó una fermona de un monstruo así del desierto. A, a, a focusearse un poquito más, bueno. Está subiendo un poquito lento. Dale. Ah, bueno, hay uno, no está el Glaven, ¿no? Pues, Glaven no es el desierto. No, bueno, no sé, se lo aparece en todos lados. ¿Cuál lanzaste? Ah, mira, vamos a lanzar unos barros de ahí.
Ah, viste, la del desértico es diferente, no es un pajarito, le envuelve como si fuese un estiércol al escarabajo para que se lo lleve rodando. Qué bestia. ¿Y para cuando el tigre es pardo, man? Es que subí el Valle Putrefacto. El valle putrefacto. Tigre pardo es así, putrido. Sí, es putrido. Se envenena y vaina con la muerte. Oye, no sé si te envenena, pero sí es putrido. Salte, salte, salte. Guas. Bueno, carajito. Anda así todo el tiempo. Hombre. Y sabes que no, o sea, la katana es bien yuca, pero parte del nerfeo que tiene es precisamente que ablandar las partes requiere varias vainas, ¿no? Requiere varios intentos ablandar una. Es que dijo partes rotas y quién se las rompió, el gato. No, si tú le lanzas Aquamundo, te la rompes con el tiro. Diablo. Mira, diablo, pero vino el tigre. Sí, pues soy de diablo, porque pegó un brinco de casi. Me agarró de espalda, sucio. Déjame, ya le lanzo la boñiga. Mira aquí, bebé. Vaya, vaya, pire que este no figura nada. Por eso, pues. ¿Tengo que matar los mojones en la cara o qué? No, loco, se está usando el. Por otro lado tiene al barro pidiendo piedra. Eso yo. ¿Viste el hilo de baba que te sacaste? Dime. ¿Viste el hilo de baba que te sacaste? Ay, entre el tigre lo estamos masacrando. Me pongo donde llorar que hockey. Arrecho es el tigre que literalmente me ignoró la bomba boñilla. Este uno se llama el ítem del tigre. Por una
Yo porque ya no veo, pero ya no, aquí no hay nada, ¿no? No, creo que no. Provoca, dale, dígalo. Yo voy ahí, voy a matar ese barro y regreso por este tigre por salido, loco. Nada, hay que ablandarlo de nuevo. Loco, pero deja de ir para allá o quieres que te vuelva a agarrar el tigre. Eso es lo que tú quieres. ¿Viste cómo no logran pasar? Mira, el grillo. Ah, no, el grillo emperador. ¿Te acuerdas cuando el grillo emperador o el escarabajo emperador era una vaina rarísima? ¿Te acuerdas que había un cuchaladora congelado dentro de la granja? ¿La cuchaladora? Era ¿Una un bicho espada? ahí todo. El que te daba fragmentos oscuros, ajá. Al final yo nunca entendí ese lore, ¿sabes? Era eso. ¿Era un cuchalador o era una espada? Era una espada, creo, ¿no? Espada del héroe y tal, el héroe pop. Ah, viste que hay un Monster Hunter que salió para PSP. Que puedes ir entre las aldeas, Joao. O sea, están todas las aldeas hasta el momento. Pero está la aldea del ¿No es Tri. nuevo? No. Es que si. No sé si es 4 Ultimate, no sé cuál es. Que sale la aldea del Tri. Está la aldea Poke. Que me vi un documental de 1 hora de la evolución de Monster Hunter. Creo que a mí también me salió ese video. De hecho, yo vi que hay un monstruo super épico en el 4 que es como una serpiente gigante, pero gigante, gigante. Recubre así toda una montaña, parece, no sé, como Jormuntanger, pero obviamente no tan macizo. Y diablo, yo quiero matar a esa vaina, se veía legendario.
que fue en el 4, en donde las misiones de rango G las justificaron porque metieron un dragón anciano que infectaba con una plaga al resto de los monstruos que los ponían frenesí. Por eso los monstruos eran más fuertes, porque estaban loquitos. ¿De loco duerme? Yo creo que sí. No, mira, sí. ¿Tú estabas cuando estábamos hablando de las sectas en Japón y tal? Sí. ¿A qué le estás dando? ¿Qué fuiste a hacer? Voy a buscar los minerales del hielo. De momento solo he encontrado un sitio donde spawnea el fósil este, el desértico. Solo uno. Aquí está el tigre, ¿quiere darle la revancha? No busqué estos minerales aquí. Ay, Falta de respeto como siempre, este bendito bicho. Fastidioso. Pero el respeto a tu mamá. ¿Ah? ¿Falta el respeto a tu mamá? No está dando respeto. Venga, se pasa. Ah, mira, parece que es ultra sensible a la parálisis. Casi entonces, papá. Acostumbrando. verga, ya le rompiste las partes. El tigre no duró nada.
No, no, pero no. Está liso aún. Diablo, pues me estás jodiendo. Pocotón de que esto, ¿dónde es que hay aquí? Vale. ¿Cómo es esa otra ala que te suelta la andátela? No lo deje curar. Se curó, maldita sea. Vale. Tigrex va a abandonar la zona pronto. ¿De qué? ¿Cómo sabes que se curó? La cola por lo menos la tiene regenerada, no la tiene rasgada. Ah, ok, ya. Ahí ya está todo rasgado. Colita, colita. Bien. Desgraciado. No, el ítem del loco pues, me dio que mandíbula del campeón. Wellington Q entonces. Mira ahí, se le volvió a regenerar la cara.
este patulé. Quiere comer, quiere comer. ¿Gaste la cola? Sí. Revisa que no haya lágrimas, porque aquí en esta zona le rompimos burda de parte. ¡Oh! Ah, no lo iba a estrellar, pero aún no está listo para capturar. Lo mejor es meterle la estompada primero, porque este si no se arrecha más rápido con la trampa. Ah, yuca, los estrellar los dos. Ajá, y entonces es que después matamos a la rata en dorada, la rata. De buena mano, ya recibió coquito. Híjole, pero si no se quedan quietos. Uy, Eso es lo que no van a como, no sé, pelea territorial algo. mira, se cayó. La ratian pidiendo piedad, ¿viste? No, la rata nada más, ¿no? Ya se fue, se fue. Sí, sí, que le metí bomba de peo para que se fuera de aquí, porque es que hay pata que ya se está yendo, ¿sabes? A mí no me sale como listo, ¿y a ti? ¿Se nos va ahí? Ahora sí está listo. Trata de lanzarle los peos antes de la trampa, porque en la trampa ya casi no está durando, le había falta nada más un peo. Si la No, porque yo duerme. le eché los dos peos. Ah, mira, Yo mira, le se eché durmió, los- se durmió, se durmió. ¿Tienes piedra? Aquí hay piedra, aquí hay piedra, aquí hay piedra. Ajá, los tompos. Le sale hecho peo, los tompos y listo. Estás listo, papá. Te vas a ir para ningún lado.
Atrapadito en la frontera. Y terminé en el bioma perfecto para seguir buscando mis vainas. Lo que sí es que te va a decir, es de los pocos días en donde no me siento culpable de estar jugando, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no, o sea, no tengo que estudiar. Ah, O sea, en la cuarentena, por lo menos, yo siempre me sentía culpable de estar haciendo lo que estaba haciendo, ¿sabes? Como sentía que por la cuarentena, ¿qué más ibas a hacer? Si no había nada que hacer. que no estaba echando para adelante. Era un muchacho echado para adelante. Pero no sale ningún monstruo en el bioma de hielo. No sale un Variot, no Menos que sale nada. tienes que cazar bámbaros, varios bámbaros. Y yo ni siquiera sé cómo va si veo todos en este mundo tan trancadito de hielo. Y un ¿Será que no veo todos está? de pana no puede salir de ahí. Fuera de juego también. Aquí donde demonios aparece un Yuratol. Si aquí no hay agua. Ajá. ¿Dónde ¿Será que no aparece? está, no? Pues sé que no está, me parece bien chavista, pues. Me parece una cagada que no esté, pues. Pero sigue siendo un monstruo y era un monstruo específico del área de desértica. Llora todo. Pero efectivamente, todo puro desierto que que no sé, se mueve por tierra, porque nada más se movió por el riachuelo. Me parece bien chimbo que no lo hayan incluido. Hay un Tobicachi, pero ese me imagino que es del hielo. Ah, sí. Que los monstruos suben la vaina donde aparece. Y yo no he visto que el Toigachi, pero parece que en ningún otro lado que no se ven. Bioma Bien. desierto. Uy, está aquí mismo. Hubo solo el bioma este una vez más. Y creo que ya por lo menos las piedras esas desérticas para el arma la tengo. Voy a ver si lanzo otro monstruo de desierto. Ajá, el bioma desértico subió al 4. Y nivel 9 total del barro.
Un diablo es un diablo. Bueno, Yo al diablo le meto full. El bicho es débil a la parálisis. ay, mira, esa ratión rosada está durmiendo ahí, sabrosito. Ay. Cónchale, me hubieras dicho la casa. Pasa que la rata en rosada no sube nada. O sea, lo que sube es coralinos y bosque, ¿no? Pero, diablo, no te va. Bueno, pero en este juego todo el mundo anda durmiendo. Toikachi también está durmiendo, el tipo. Ay. Ahora recoger los huesitos al gato. Yo te voy a decir que no anda durmiendo, man. Diablo. Pero no seas tan brusco, vale, mi amor. Vente para acá, pues. Eso. Ahí. Toma. Sí mismo. Hay que herirle la cara. No me ha dejado. ¿No me va a matar? En la colita, en la colita. Parece que, tú sabes que cuando te le montas, si tú pisas O, lo rotas si no está molesto, ¿no? Ajá. Bueno, tú en cualquier momento, tanto como que lo rotes como que no, cuando le pisas O, tú le puedes dar O infinitamente, pues. Ah, sí, para irlo debilitando, yes. Entonces si tú le metes, creo que es una O más el ataque con la katana, dice hablando.
No me lo sabía. No. Me parece que aquí también aparecen vainas mineras. Digo, vainas de hueso. Aquí. Y aquí también. Ah, mira, está comiendo cactus. Ay, pero qué fino es esto, vale. Los monstruos mimiendo, comiendo. Nosotros somos unos destructores de pan. Motorjunte, boludo. No, nada, primi, ese final, weón, fue tipo, bueno. Tiempo, Llegó está en la vida a la real. Smasher y te mancilla. Está en la vida real, no, mano. Y la LOL. La Loli quedó como el meme de cangrejo, primín, cuando le dejan los dos ojos así con las dos nalguitas. Con la forma de las nalgas, ¿sabes? No, no, no. Calamardo, ajá. Que Diablo, la no. mancillaron. A mí me pareció un excelente final por lo crudo que es, o sea, muy realista, ¿sabes? ¿Para dónde vas? O sea, ¿tú te creías que iban a ganar? Exacto. Mira, viste que salió un DLC de Cyberpunk. Qué conveniente. Phantom Liberty, señor. Así mismo, Adolfo, ¿te pareció la notificación? ¿Mm? ¿No te pareció la notificación? ¿Qué Ah, notificación? Coño. Bueno, de mi Discord, el Discord. ¿Sabes dónde aparecen los bichos? Ah, no aparece. ¿Qué bicho? Pues mi nombre de Discord. Actualizan el mundo. ¡Tómpalo! A ver, ahí está. Ah, jugando Cyberpunk. Claro, Vale. man. Jugando Cyberpunk, mano, ya está listo. Ya le cumplió su objetivo. De hecho, la gente está diciendo que es de los mejores marketing, porque todo el mundo se instaló el juego para matar el bendito Adam Smash. Ah, más. Que ojo, claro, yo me imagino que el juego es un maldito, pero Adam Smasher en la serie me pareció full serio, ¿sabes? Tipo, bueno, mano, este es mi trabajo. No, Mala le mía, dejas- bro. Le dejas soltar todo. A mí me pareció. Ay, ¿qué te pareció el anime, Angelito? Yuka. ¿Te gustó? Coño, 8 de 10, está bueno, está bueno. También me tenía que ser trigger, dígale. Necesitaba. Me faltó un poquito más de episodio, ¿vale? Un poquito más así para explicar Es mejor que todo, es lo sin que le dije a mi fuese tan primo, coñazo. ¿sabes? O sea, es tan de una para lo que van. O sea, lo Sí, que pasa es parece. que, claro, es que la parte buena es que yo entendí todo, porque yo me jugué el juego. Es que Pero se ahí que no- vea, que te lo juegue. Claro, pero ya yo entendía todo lo de Militech, todo lo de Arasaka, todo eso. Ya, tipo, Adam Smash, ya sé quién coño es ese loco. Lizzie tú también entiendes saber. Mano, a mí me dio pa por la Loli, mano. No merecía morir. Claro, ¿Sabes se qué? puede ¿Sabes qué me dio salvar, tristeza? No me tuvieron que contar el backup de su historia para saber que ese loco era un loco mancillado. Que lo que le hizo fue echarle bolas a la vida al pobre Mike, mano. Ah, sí. Ese mano. loco como se vio que le echó bolas a la vida para terminar loquito. Mano, que Ah, ese... es que cayó en la misma vaina que el otro, pues. Cayó en la misma vaina que el otro. Metí un poco de instalaciones Ah, y pero bueno, pues. marico, yo les voy a decir una vaina que bello Night City, ¿va? De pana, Bello, todo bello. igualito, marico. A mí también me gustó mucho que lo recrearon igualito al juego. LOL, el gato Ah, le no, aventó el cuerno. ¿O no? Pregúntale a Adolfo que yo decía, epa, yo estaba aquí. No, Sí, la man. casa de Rebeca existe, ¿oyeron? Sí, yo sé, la casa de Rebeca es la de Lucy Álvaro, Lucy no, la de Judy Álvaro. Yo le dije a Adolfo, ¿no está mi wife? Bueno, me aparece.
Mi waifu fue Rebeca, mano, y me la pisó el medio. No Y fue la el casa de gato, Lucy, y la casa de Lucy es la de Vi también. no fue el gato, es la estinga. Le metió un estingazo en la cara. Ah, ya, que vi justo el coñacito del gato yendo para allá. Esa cola la El tiene gato- de acero, ¿no? Coño, lo que sí me hubiese gustado más, marico, es que hubiesen hecho aquella vaina de que todos hablaban tipo un diferente idioma, así como un guiño. Marico, ese sí es top. En los textos está en la llamada, pero en sí cuando hablan no lo decían. Sí, yo también me fijé, por eso yo me leía tanto las llamadas como... No, yo no leía Porque los subtítulos, yo leía la llamada. ese es el peor de los doblajes, que en los doblajes no sé, no pueden lanzarse eso, pues, porque para algo está doblado. Pero efectivamente, si tú leías los ¿Sabes qué textos tengo de la yo llamada, doblado? los textos de la llamada son totalmente diferentes a los de... Bueno, De totalmente lo que no, habla pues. lo- O sea, pero la No, manera en era que la se misma. expresaba. Sí, era totalmente Night City lo mismo. Los dos cuernos ya los tiene rotos, ¿no, Luis? Sí. Esa cola que, pues, no joder. Coño, en la ciudad sí se me laguea el juego con tanto ya, pues. Estoy yendo a buscar No, a mí me falta mucho ahorita para a Lila. Ya lo, pero se lo terminaron volando también, ¿no? Sí, sí, muy bien. Bueno, son 10 episodios, son 3 horas, ¿no? Puede ser. 10 episodios, son 5 horas, ¿no? No. Con 20 minutos si te saltas opening y ending. Si te ves 3 entras en 1 hora. Y ahora no me acuerdo cómo pasar el tiempo en este momento. Coño, pero me pareció un poquito que no aparecía ese no Johnny, marico. Es que no conozco cómo lo iban a meter, o sea, lo meterían como un guiño medio Ah, aleatorio. exacto, es lo que quería, pues que por lo menos dijese, ¡epa, ya! Lo que pasa es que, bueno, no sé. No, porque no he jugado el juego aún, pero tengo entendido que la vaina se pasó antes, más o menos bastante tiempo antes de la vaina del juego. Sí, yo sé, pero es que Johnny... Entonces, capaz Johnny era un cantante, ¿no? En ese entonces. Pero Sí, Silver Banda anda en la David. mente del loco. Estaba pues. en la Un banda, ¿no? cantante que también era terrorista. Exacto, pero para esa altura, ¿no? Porque para el juego él ya está como... Tiene años desaparecido. No desaparecido, él está muerto, pues. Exacto, y lo que le queda es el hologramita. Exacto, el holograma. Porque a ti te implanta el chip de su memoria, pues. ¿Está cogiendo, Luis? No, creo que es una de Marico, más. ¿cómo es que pasó la hora y esta mierda? Oh, ni... Ah, skip time, ok. Marico, primera vez que uso el reloj y De hecho, también yo vi que en el bar en el bar El Afterlife. en el Afterlife, que hay un cóctel que ahora se llama que de David Martínez. ¿En serio? Sí, según que lo metieron con el DLC. Sí, yo sé que metieron DLC de la serie, pero no vi que tenía. Pero por ejemplo, en el Afterlife pusieron ahí un guiño de una personaje del juego. Entonces eso es lo que querían. Coño, si hubiese aparecido el chamo de pana, si hubiese aparecido el chamo Qué chamo. Jackie, si hubiese aparecido Jackie, mano. Muy arrecho, porque fíjate que ahí, viste cómo se mueve el agua. Y mira cómo se entierra y cuando sale llueve. ¿Ves? Malo. La calidad del juego. ¡Epa, un Yajaruga! Epa. Y curtido.
No, es otro. Yangaruga Naeu, dice. Diablo. Coño, hablando de Judy, vale, mírala aquí. Lo ahí con todo tu respeto, mano. Huye. Huye y a buscar ese diablo. ¿Ya se metió ese diablo? Mire. ¿Qué hace ese Mira, loco me aquí? vino atrás. Me vino atrás. O sea, que lo matamos después. Ese nunca lo he visto yo. Deberíamos aprovechar que no salió. Pero parece que cambiaste el equipo. Yo me maté con un arma de veneno. ¿Con una qué? Un arma de veneno. Ah, voy a cambiar del arma nada más. Ah, bueno, la Wii, Ah, no yo sé. no- Me imagino eso es un set, ¿no? Yo no me puedo cambiar de arma nada más. Pero acuérdate que el arma tiene que ver otra vez. Ah, pero tú no lo tienes por set, pues. Sí, sí, sí. Por eso es nada más ir a la vaina, cambiar equipo y cambiarte el set. Ahora, si tienes que cambiarle joyas, ahí sí mamaste. Pero si es Claro, nada lo más. ideal sería ponerle antiveneno. Pero Ajá, pero por eso, no lo tienes en modo set. Tengo toda esa No, vaina no. en set para que no me pase esa vaina. No, pero ya terminaste de morir, diablo. Estás todo mancillado. ¿Quieres que te deje la carita rasgada también? ¿La carita rasgada? Está bien, yo te la dejo rasgadita. No, pues si te dejas, ¿no? Buena la serie, solo que sí, me sentí como cuando tú ves una película de anime, que la vaina está así burda condensada, así como que todo rapidito. Ya, pues. Así lo sentí. Ah, deja que se duerma el video y para todo loco. Yo por eso no me lo quise ver todo de una, me lo fui viendo 3 capítulos y 3 capítulos. Para que no fuera, para no Así fuera es tan como que muy pasajero. rápido, ¿eh? O tal Sí. vez te acostumbras al flujo A mí, común del anime. de hecho, que por con- eso es que parece que ni que, no sé, esta temporada de JoJo's para mí es la peor temporada de JoJo's por lo mismo. Claro. Que para mí JoJo fue un proceso, porque lo veía con calma, ¿sabes? Y esta vaina que te lo lanzan así todo de una, y esta es peor, porque te lo lanzan todo de una, luego que no, luego que sí, luego te lo... Una loquera, no sé, Netflix y sus loqueras de pan. No me gusta mucho ese que lanzó todo el episodio. O sea, a mí no me gusta que lo lancen todo de una, pero si lo iban a lanzar todo de una, láncenlo todo de una, pero es que no es ni una ni otra. Te lanzamos 3 partes, una loquera sin sentido. Te lanzamos todos los capítulos, pero lo dividimos en partes. ¿No? Entonces, Ah, yo prefiero este, siempre esperar mi semanita, Mario. Exacto, para mí eso es lo mejor porque te da para hablar del capítulo y te deja la ansiedad toda la semana de qué va a pasar, qué vaina. Y tú sientes que la serie te acompaña por más tiempo. La serie te acompaña una etapa de tu vida porque literalmente te acompaña una season. Entonces, loco, ¿te acuerdas del invierno del 19? Ese fue tremendo, había tales animales y va. díselo a One Piece. Esta season es interminable. ¿Cuántos años van? 25. Bueno, mano, pero ahora imagínate que agarraran, pero fue imposible, ¿no? Pues imagínate que agarraran One Piece y lo sacan todo de una. Ya se va a ver esa vaina así, loco. ese es el problema de lo que están empezando a ver One Piece ahorita. Pues. Exacto. El En problema cambio, es que en cambio tú lo ves en emisión como lo vieron esta gente. Es un viaje, ¿sabes? Una travesía, es bien sabroso. El El anime, problema es que- el anime fue creciendo contigo, porque ahorita los primeros capítulos de One Piece son como muy de carajito. Pero ahorita la trama a la que ya Sí, son llegó, muy carajitos. ya es como que el anime creció contigo, ¿sabes? Es como Naruto Mira, te también. Mira, Yoaito, ¿viste lo que te dieron? ¿De qué? La feromona que te dieron, ¿viste lo que te dieron? No, ¿de qué? ¿De quién era? Tigre pardo. Diablo, ya de una. Mira, y este Yangaruga está loquito, o sea, fuego, fueguito. ¿Ya tú le estás dando? De bola. Ay, voy a ayudarte, voy a ayudarte.
Acuérdate que yo no Juego soy Sí me fue gustó el anime. Lo que sí me gustó ese anime es que estuvo bastante gore. gore. Estuvo fin, estuvo... Sí, estuvo bien realista, pues. O sea, no, no es catimán. Ah, Lo único Joao. malo, Oye, qué buena referencia. Es el Yangaruga, el que tenía la cicatriz en la cara del Freedom. Mano. Le falta una oreja y todo, ¿eh? Yo sí lo vi que cuando llegó el bicho está como rasgado ya y yo, ¿qué pasó con este mes? Vamos a liquidarlo, es un monstruo menos. Y es Scarface. sí, es el automático. Para pasarnos el jueguito, Ay, porque ya el Joaito, primo se nos está abandonó. yendo. No, Se no, está ¿Cómo como que? que yendo. se está yendo, como que se está yendo, vale. No, no, pues se acaba de llegar. Sí, me puso el mensaje que estaba abandonando la zona. Pues se acaba de llegar ese loco, what the fuck. Ay, güey, ¿dónde está? Vale. En el bosquecito, ahí cerca del. Vamos a darle, Luis David, o sea, no creo que se vaya así tan feo. No, yo le estoy dando, yo le estoy dando. Pero loco, la candelita está candelúa. Perro, loco, mira. Pues tuvo esa serie mostrando tetica por todos lados. No sé cómo Wasabi la vio. Huevo nada. Pero tú te vas a callar la boca entonces. Está peludo. No. Es dulce, ¿viste? ¿Qué pasa, Luis David? ¿Quieres que meter los estados alterados, la trampita, vaina, la bomba de luz, mano, tumbarlos, estomparlos, no los he estompado? Pero olvidó eso del frío, ¿no? No sé, yo olvidé que está ahí que dejaste ahí en el. No, no, bien que se está jugando, como si estuviera jugando el diablo, que es esa ametralladora del fuego. Te dije, te dije. Ya, pelusa, vamos, eso no lo hacía ni en el frío ni en ningún juego yo. Bicho está loquito, bicho está loquito. Pero es que si se quedara quieto para meterle la estompada. Ah, brother, cálmate. Como volando te la voy a meter. Ay, qué volado también. Trata de aflojarlo también, no está ablandado. Ajá, cola creo que aflojada. Ajá, sí, ajá, la cola está aflojada, le faltan los. ¿Te dejó el material? Me sirve, me sirve. Bien, sí. Piel de lobo plateada curtida. Reacción. Era eso nada, pues no lo podía mover. Mira, el zapato. Dios mío, pero los zapatos, ustedes no están viendo, porque no están huyendo, no están viendo que hay una guerra aquí. Por lo menos ahí hay que meterle bomba de luz. Esas patas también hay que ablandárselas de alguna manera. Está pegando el daño reducido. Diablo, ¿qué tumbo ahí? Ah, una de las patas ya la tiene herida. Voy por la otra. Creo que le falta una pata nada más. Ay,
Ajá, está totalmente herido. A mí cuando se está yendo, porque en una de esas se va a ir de verdad. Pero no entiendo por qué estaba, o sea, desapareció, se fue, ¿verdad? Sí, 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 se fue. Poco, pero salió ahí mismo, tú lo viste, ¿no? qué bola. O sea, vino como para agarrar. O ¿será que demoramos tanto con el diablo? No, porque llegó ya con el diablo yéndose a mi mina. Sí, exacto. Es raro que haya durado tan poco, pero bueno, unos materiales ahí me llevé. Y capaz soltó investigación de alguna manera. Voy a subir un poquito más el bioma aquí de desértico. Bien, primo. Cuando Luis David volvió, dijo, mire, y deprimí. Pero no, mala el WhatsApp y se fue. Ahí Luis David dice, verga, cuando se mandó me echó perder el día. Dime. Coño, vale, Luis David dijo, Se dijo, manda. coño, ese mandado me echó perder el día, hombre, no. Ah, Luis, al final no te me preguntar el chisme. ¿Y comiste en el restaurante o algo, mínimo? No, no, o sea, no. Me tomé un jugo y ya. O sea, no entiendo. Pero no sé, que no tengo contexto. A la señora es una conocida, te mandó enviar un paquete, tipo contacto y vaina, y ya, eso fue todo, ¿no? Enviaste o sea, fuiste a donde estaba ella, le entregaste la vaina y ya se acabó. Al revés, o sea, mi abuela mandó un paquete de España porque la señora que le limpia la casa tiene una hija y mi abuela como que le mandó un regalo. Ya va, y la señora que le Y limpiaba la casa tiene plata, ¿cómo así? no, 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 no. Y el regalo lo mandaron con esta señora que fue para allá recientemente. Ah, ok, ok, ok. O sea, ajá, de paso es amiga de la familia. Es familia. O sea, es que yo no sé si te conté que mi papá tiene una prima que fue Miss Universo, que estuvo en el Miss Universo, que fue Miss Venezuela. Yo todavía no, en un momento. Sí, Bueno, esa señora que fue carajo. esa señora que fue Miss Venezuela es la que vi hoy. Esa vaina que la gente con plata tiene como que alguna mis universos por ahí, díganlo. Es raro. Bueno, Bueno, ¿y cuánto falta para que no, te... no pierdas la oportunidad de ir para la costa de Marfil, Chuco Chuco, ¿viste, literal? No, cómo es que fue que dijo? La Costa Maltesa. Qué maldez. Guatemalteco. Ah, y entonces la señora que te dijo eso fue Miss Venezuela, ¿no? Sí. Se llama, la puedes buscar. Bueno, después Vale. te digo después te digo el nombre para que no ande circulando por ahí. Vale. La cuñada de mi madrina también era Miss Venezuela. También fue Miss Venezuela, bueno, no me acuerdo el nombre ahorita. Tenemos tanto en común, Joyce. Mano, La,
Falta que te La terminen de madrina, abandonar como me el, abandonaré a mí. déjalo que busque un fiador, que tú ves que todo el mundo desaparece. ¿Te acuerdas, Pimín? Yo creo que tú la conociste. ¿A quién? A mamá Me de está la que pasando. era la Miss Venezuela. ¿Quién, vale? Era una de esas señoras que fue cuando íbamos para La Guaira. Ah, sí, a lo mejor, pero no me suena nada. Wow, No, porque señor. esta fue en Miss Venezuela cuando era joven. Exacto. Y casualmente también era española de Canarias. Es la misma, Luis David. Oye, Somos primos, Luis David. ¿será? ¿Será? O sea, ¿cuántas Miss Venezuela de Emilio, ¿está claro origen que de yo de Canarias? caballo? Esa? ¿De aquí? Ah, no, mi amigo, es que Oye, yo no me haya spoileado. mira, pero escribe el nombre entonces, porque Y nomás, eso te voy a decir que es la mamá de del que canta Te digo bye bye, bye bye sayonara. ver. Es, no sé No, los nombres, no. loco. Yo creo que no, no. Porque creo que esta no tiene hijos, sino tiene hija. Ah, no, eso no es. Un fuerte exponente de la emigración de la gente de Canarias a Caracas. Mira, pa' ver, ¿qué nivel va la vaina? Oye, el hielo no termina de subir y es porque tú no estás viniendo a picar las piedritas, ¿vale? Bueno, pero tú, ¿por qué no vienes a picar las del desierto? Son las que necesito yo. Eres un maluco. Pues hielo, voy a volver a apagar el aire, ¿vale? Te lo prendo para la computadora para que esté fresquita, pero diablo, ¿cómo enfría la casa? El Icebor. El ay, por el Jack Frota Puyuy. Ya el Primin desistió. Nos terminamos el juego solito. Mano, yo sabía que ¿Quién eso se iba a terminó el juego pasar. solito? Yo sabía que eso iba a pasar. ¿Quién se terminó el juego solito, Luis? Que no, que ya tú desististe, que nos vamos a terminar el juego solitos, ya lo vi todo. Bueno. Primero muerte usted nunca se acaba, man. Acá cuando lo Siempre vuelve a Monster Hunter. desinstala. ¿Qué va? No siempre Cuando, vuelve a Monster Hunter. cuando volviste todo el frío en Unite, que no te vi. No, pues no, voy a salir solo. Yo soy ballestero, te olvidas. Mira, invoqué un diablo Luis. Otra vez. Para terminarlo de subir al nivel. Voy creo que nivel 4 o 5, Luis. Debería faltar poco para subir esta vaina ya al 6. Aunque no Yo lo sé, que quiero es porque que vuelva a salir. el Yangaruga no sé qué vaina. Exacto, el chiquichuki, ¿para qué lo que es? Está potente, ¿no? Porque, Pero viste esa ametralladora de fuego, loco. ¿será que sí? Pero ¿y en qué momento le dan? Eso es lo que yo digo, esos monstruos aparecen ahí, luego no hay misiones opcionales, el Sinogre tampoco tiene. Ujú. Tal cual, a mí eso me pareció muy chimbo, igual que este Magnus me explicó que la Rating es la misma vaina. Que simplemente aparece y ya, que da lo mismo, no da lo mismo esperar para la misión, esperar para nada, porque no es como que hay una submisión chévere, no hay nada. Aparece y mira, mátala. Me pareció bien, como que un poco, no sé. No es aquella vaina que le estaba hablando a Primín, que no, y vaina, y sube la torre, y entonces la encuentras en la punta de la torre y toda. No, hermano. Soy la dorada, el dorado.
Bien puyudo, man. Por eso, bye. Te me vas acostumbrando, papá. Te me vas acostumbrando a estar estompado. Coño, Allá, justamente allá. me pareció el... ¿Qué te parece? Mira, Luis, ahí, ya estoy con él hoy. Actívate. Vamos a matarlo rápido, no vaya a ser que vuelva a aparecer la... El Naeu. El Naeu. ¿Qué, Angelito? Ya te controlo, yo te estoy pasando la foto. Cuca y Real. No vale. Cookie Real estaba Míralo, muy- ¿quién está ahí? Míralo. El David Martínez se lo hizo. No. El negrito está parado frente a Smash. ¡Qué puñeta, te lo pude! No puedo, no hay en esta parte. Yo vi que hay un buco y que va a matarlo cuando él sale en la primera parte del juego, man. Y que Para luego- lo que sirven los bugs de... Y que luego la cinemática y que no aparece, loco. Y que como que fuera a aparecer y ya no sale nada. Pero no sé si es verdad, no sé, lo vi en alguna de esas vainas, el level up, una de esas vergas así. Tabaco y ron. ¿Viste lo de la espada de Simón Bolívar, bro? En Colombia. Ajá. ¿Pero que pasó algo nuevo? ¿O No, lo de que cuando la Pedro espada- ganó? Ajá, en la que la espada estaba perdida porque se la habían encima y Petro apareció por disposición de... Es que del no fue, cargo. pero si fue Petro que se la robó, ¿sabes? Sí, exacto. Porque yo vi el peo, que era que él está en una vaina terrorista y él era el grupo que se lo había robado. Ajá. Mano, yo no entiendo qué pasa con Latinoamérica, esa vaina de andar votando por gente que roba vainas y que hace Por lo que loco, era. tal cual. No, Pero no, qué que sí. pasa, yo no entiendo esa vaina, ¿qué les pasa? ¿Tan loco? O sea, ¿son algún tipo de trastorno? Loco, no, de pana hay que traer bomba sónica para este mes. No sé para qué no me la traje otra vez. No, no, los cuernos no tienen roto. Sí me parece, o sea, en el frío no es un día tan... Ha durado un poquito más, hacía más ataque de tacleo. Aquí se hunde ya, carra. No, con lo que me costó meter parálisis no le duró nada. Vea, iba otra vez, y otra vez se hundió, y otra vez. Yo que sé que aquí en Tierras del Destino en un momentico eres RC1000, loco. Bueno, si el primerico, oye, se cansaba el juego. Mánteme. Dime qué pasa.
que no somos suficientes. Mira, ves. Dile. Creo que ya le rompí el segundo acuerdo. Vétele, coñazo, de gato. Falta la cola nada más, Luis. Mi katana del pajarillo. Oye, verdad. Yo en vez de estar usando mi katana yuca del barrio, ya nos lo tuviéramos cocido. Bueno, congelado más bien. Es que es cocción en frío. Ceviche. Uy, loco, cevichito, vale. Quiero ir para el sushi, vale. Pero es que hoy no, este mes que es feo con esa compra el disco duro. Pero ya tengo 12 teras ahí para videitos, Rafa. 12 teras. 12 teras más. Vaina serio. Por lo menos te estás gastando los reales, no ahorrándolo para que después se te vaya a No, yo en memoria así de pana no dudo en gastarlo, pues suena demasiado útil. Dile que a mí. Ya, pero papá, estómpalo. Estómpalo. Estómpalo, Luis David, tienes que estomparlo, estompación, mano, mira. Agarra una piedrita. ¿Cómo que dice Magno? Afloja el monstruo cada que puedas. Ese no es el equipo que yo te dije. ¿Dónde está el peto de la raquia? ¿Dónde está? Toma, uno contra el otro. Mano, yo no me voy a burlar de Magnus porque a mi Magnus me ayudó a matar a Safilliva. ¿Dónde están mis amigos? ¿No tenía yo que matar a Safilliva? ¿Dónde estaba cuando necesité de ti? Ese wasabi, man. Tú no te hagas no hay problema, primo. Ya, yo no me estoy Estabas haciendo tú. nada, man. Te vas a poner con esas figuras entonces. Bueno, pues esa colita que pues no se va a volar. Dámelo de ahí. Pues. Bueno, mira, tu bicho me va a matar. Échale boñiga, mano. Mira, garra segadora de almas, vale, pero ¿qué es esto? Bleach. Pelusa, gracias a Dios tengo el manto de esquiva, por si no. Poco, pero Seguro ya. no le dicen Rukia. ¿Vieron que ya viste que ya va a salir la nueva temporada? Sí. Pero yo no sé cómo, no sé, ojalá arreglen el final. De alguna forma, que lo hagan no canónico. Porque de verdad que qué pochería. Bueno, o sea, al final era un shonen, ¿no? Pero, Pero podría haber terminado mejor. o sea, coño, es que uno es un shonen, está esperando una pelea de este nivel, ¿no? O sea, como que, oye, tienes una construcción de miles de capítulos para que el loco saque las habilidades más ya y tal. No hizo nada. No, la pelea era un sueño. ¿Papelera un ¿De qué? qué, ¿De qué estás hablando, No, eh? La pelea era un sueño. El ¿De final qué? de Bleach. Ah,
No, hombre, que se hunde, se hunde, se hunde. Mientras tanto, ahí está yo a otro acá por la saga. Oye, pero no te me arreches, mi amor. A mí me terminó donde murió Kigorra, yo. Tienen Facebook y todo el mundo. ¿Cómo algo? Ojo, pero. A ver, loco, ya. Pero maldición, maldición. Este bicho de pana es un fastidioso, o sea. Tiene otro nombre. Y capaz ni se va a estrellar porque va en el medio de todo. Ay, la cola nada que se le corta. Si me estoy metiendo de su daño en la cola, vale. No sé qué es ahora. Córtale esa cola, mano. Vale. Quedó paralizado y después la cosa. Me está para estomparlo otra vez. Al fin, marico. No sé qué hice, pero ahora me arrastré el micrófono. Coño, lo arreglaste. Sí, va. ¿Se escucha mejor o se escucha igual? Escúchame. Efectivamente. Qué monstruo, loco. Nada. ¿Me picaste la cola? Sí. Hormiga enrollada. Dile que yo estoy. Hormiga de monstruo prensada. Que sirve para hacer no sé qué. Nunca había agarrado ese material. Estoy trancado, mano. Aunque pensando.
Pero qué fastidioso. Ya. Vamos a ver si otro monstruo cae en esa trampa, uf. Oye, pero me quedé pensando lo del Yarutou y me parece demasiado chimbo. Es que es burda de chimbo. Es demasiado Ah. chimbo. Ah, que en el postgame no está, pues. O sea, no está en los mapas nuevos. Y ahí ya casi, ya casi. El último cristal de... El desértico. El itico. Es como al itico. Dile que de todo se lo voy a grabar. Es un absurdo la cantidad de Keystone que hay aquí. Marico, ¿qué? 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 Faker le hicieron un 0-6. Una huevoneta. La edad, la edad. ¿Qué la edad? Todos nos hacemos viejos. Y te va a pasar a ti. Nos hacemos viejos y el tiempo pasa. Junto a amor eterno. Junto a mi familia, junto a mis amigos. Y Ah, ok, lo Y cambiaron. mi voz. Que nada vale. Que no tengo. no Si no tengo tengo lo mejor. Amor y compañía. En mi en mi corazón. ¿Y el que vale más? Era Sí. 1000 años perdidos. No, lo vacío. Y Y es que es que vale vale más tener bien Ah. llenito el el corazón. corazón. no, pero ¿cómo es que dice que 1000 años perdidos? No hay nada así. Pues, y es que vale. Oye, Un año o un año o si algo, él lo dice. vacío. Y es que vale más tener bien llenito el corazón. No está burda Juan, hermano. Un artista. Porque nada tengo.
Si no tengo lo mejor, Tu amor. tu amor y compañía en mi corazón. Ah, mira, pero sin tener que llevar la vaina al máximo, le doy medio cristal destino desértico. Como de es como de probabilidad, pero cuando lo subes al máximo ya te lo da porque sí, ¿sabes? Dios mío, con estos puntitos Vespuy, loco, los Vespuy son una cáncer siempre en todos los juegos. No pueden ser normales estos monstruos. Pero fíjate el botón de descripciones chacalacas que están en la parte Creo que me estoy de... fijando que subí este bioma de hielo solito. Cállate la boca, yo me subí el desierto solito aparentemente, ¿no? Oye, lo dogaron no se fue, qué lástima. Bueno, pero estos Wool, muéranse todos, toma, toma. Erradicados. ¿Para qué es que para qué es que tenía que subir desierto el 6, ¿verdad? ¿Ah? ¿Para qué es que tenía que subir desierto el 6 para que saliera aquí, la rata en dorada? La ratia. Bueno, es un round más recolección y veo si ya subí la vaina son suficientes, si no lanzo, conchale un barro, porque para que el diablo está pero cancerígeno, loco. Y loco tan fastidioso. Tu amor y compañía en mi corazón. Sábado sí pasó volando. Ah, está listo, y lo logré. Pero yo no entiendo porque el tuyo es... Ah, porque tú tienes gema de No, vaina. no me lo puse. Cristal desértico. No, yo no lo tengo puesto. Se me olvidó. Y bien estúpido que se me haya olvidado, pero literalmente es la vez que más he jugado aquí en esta broma de... Que más he jugado aquí en Tierra del Destino. ¿Cuál era la necesidad de poner tanto que es todo en un mapa tan chiquito, loco? Ajá, pero la rata en dorada te aparece como, y aparece así como el yangaruga. Sí, de la nada. ¿El qué?
La rateandora como aparece, si aparece así como el yangaruga, así de la nada. Sí, la ratean dorada por ese pelito. O sea, que un día estás paseando por Tierras del Destino y te viene y te zumba. Ajá. ¿El barro también era débil al hielo o era el agua? El barro es débil al agua, si tiene barro. Y fuego, si tiene. Ah, era fuego eso. No, no, voy a ver si lanzó todo. Voy a lanzar un culuyaco. Subí más el desierto. No, subió bien poquito. El diablo no casi no da vaina para subir. Y me yuca que aquí también subes a los monstruos, pero volando. ¿Eh? En un momentico ya puedes tener todo la investigación hecha. Salvo aparentemente el Yaruto y del otro. Del Beotos y del Lavacio. Porque el Lavacio también no creo que salga. Pero bueno, el Lavacio sí pudiera salir. Ah, mira, llegan de allá de esa cuevita, que de pinga. Piedra, piedra. Con un palo de una. Para darle la visita como te lo mereces, papá. Pinte. Chorro, papá. Para darte la visita como te la mereces. Venga, que la visita como te lo mereces. Vaya ahí.
Aunque la armadura de Ratendor está horrible, ¿viste? Está bien pocho. Es literalmente la de Raten, pero doradita. Eso está la superpuesta, gafo, como dice Mac. Ya se regeneró. Pero aún así nos falta como daño, pues. Te fijas que un culo Yaku por lo menos nos está aguantando burdo. Es que tú no estás haciendo lo que dice Magno, por eso que te falta daño. Yo tengo mi culo afinidad. La vaina es que yo me pregunto si tú puedes pegar más que esto. Quien anda obviamente con la vaina de Fatal, pero lo que con la vaina de Fatal íbamos a matar a todo el mundo, pero. A mí me Sí, pareció si puedes pegar más. como. Si puedes pegar más porque con Safichiva en daño elemental no pegas 5200 con elemento. No sé, pues la armadura de esa villana no me la puede terminar. Ya viste el costo de pegar eso. Claro, con el culo Yaku me la lanzara y lo liquidara volando, pero. Lanzate esa con el. Termina lanzate esa con el. Con el Yagaruga ese Raveno. Realmente no hubiera muerto. No, gatito, la pusiste muy lejos. ¿Viste que estaba el cana por ahí? El cana, perro, sí. Hablando lo que era, ya está. A por el cana, gafo, por el cana. No, búscate Iba a hacer la el. super- iba No, a hacer la búscate, superpuesta, igual. no, búscate el beta de. La beta. Acuérdate que por aquí dejé la beta máxima del desierto. Mano, primo, y me vas a decir que la vaina no quedó bien depresiva con Lucy ahí en la luna, loco. Ahí, primi. Él parece que no. ¿Qué pasó? No te oí, está muy bullero el yoyo, ya te subió el volumen. ¿Qué dijiste? El yoyo. Ah, está jugando el jueguito yoyo. Ajá.
Matando a Dio. Me está jodiendo el coño de madre, se cura. ¿Qué me vas a decir que no estuvo bien depresivo al final, así con Lucy solita ahí en la luna? En la luna, horrible. No, horrible, primero, horrible. De pana, no puedo mirar eso. Viendo la vaina así de David, así cuando era jovencito. Nada, después de lo tan marico, me entró una vaina así Primer como emergencia. como metamorfosis, exacto, Ujú. marico. De verlo así Igualito, la todo misma sanito, sensación. a verlo todo tuneado, lleno de cromo y vaina. Primero, porque era Podrido. por nada, loco, Guampolen y más una vaina. Yo dije, Primillo, diablo, está pero diciendo Angelito, se ¿cuántos volvió un años han agachado. pasado? ¿Cuántos años Se han volvió un pasado? gigachat, primín. No, Tal no es cuántos años cual. pasaron, no pasaron mucho tiempo. La Por vaina es eso, que el loco primín, es que el loco se metió el cuerpo de un loco 1000 años de más de un grande que él. adulto, una huevona. Primín, yo pensé que había pasado burda de tiempo, ¿sabes? Ujú, porque el loco todo Pero no. papeado, todo enorme, y vaina, no, mano, maquinita. Primero, porque me daba mucha risa, el bicho así todo yuca y la carita de niño. Sí, exacto. Eso es lo que más me perturbaba, primín. Esa carita de niño, Porque weón, por pero que lo, era como por, que. porque por lo menos Mining estaba ya viejo, pues se nota que le costó Exacto. años conseguir todas esas vainas. Pero de ahí lo consiguió como volando, ese era el que el Sí, carajito porque ahí. agarró el negocio y ya andado, weón. ¿Por qué cuando viene el dragón anciano cambia tanto la iluminación del mapa, yo? Porque vea que estoy yo, ¿no? Pero es que se me pone como blanca. ¿A ti no? Hielito, mano. Pero ahorita no, porque no estoy con Belka. Estoy buscando dónde demonios está el cristal ese. No, lo que te... ¿Dónde estás tú, pa' ver? El de Para mostrarte el beta. Ya va. Beta. Llevo toda la tarde luchando por esto, mano. Te lo quiero mostrar. Ah, la de Ronnie. A ver cómo quedaste de bonito. No me cuadra el pelito, pero el resto sí estás bien bonito. Loco, es casi lo mismo que el de hombre. El de hombre es casi igualito. Mira, esta está curtida, ¿viste? No, y cuando el bicho dice primín que el Le sueño damos de él de es que ella cumpla su sueño, no, no. La Mano. tristeza, la mancita. Muy chimo, muy de pana. O sea, así fuese un anime si le sacaran un anime a Deus Ex. Dígalo. Y es que tú sabes ese beta de Lucy. ¿De qué? De que el background de ella, de que ella era una vaina, que la agarraron prácticamente para hacer un procesador. Ujú. Esa vaina literalmente la hacen en Deus Ex Human Revolution. Al final de la vaina, tú encuentras que uno de los mayores inventos de una de las corporaciones esas así, yuca, era un procesador que obviamente, como ellos no estaban logrando hacer una computadora más rápida para lo que necesitaban, para hacer los cálculos y las vainas que necesitaban, lo que hicieron es que empezaron a secuestrar gente primero y los ponían todos así en una sillita así igualito que esa vaina que viste de Lucy. Igualito así, pero no era que se conectaban ni a ninguna red profunda ni a ninguna vaina así, era que literalmente ellos los tenían ahí primí con el coquito haciendo matemáticas todo el día primí. Imagínate que te metan en una máquina y que te obliguen a hacer fórmulas de matemáticas todo el día calculando vainas, pum, hasta que el cerebro se les fritaba y iban y secuestraban a alguien más y lo ponían en las máquinas como unas baterías, pues, tipo la Matrix. No, huevo. No, demasiado, para ahora, demasiado deprimente esa historia. Bueno, cuando el bicho le dice, no, pero ¿cómo vas a morir? Y el bicho así como que, ¿qué coño? Pues ya que la ría te veo, la decisión fue para... ¿Me mató? Por camino. Diablo. La bicha está frita. ¿Cómo frita? Esto es personal con esta loca. Hola, le sacó la mano. Es peligroso con esa colita.
Maldito Dios que congelaba, se me olvidó esa huevona. No te lanzan los rayos X. Sí, sí los lanza. Superman. Ujú. Pero tiene la primera peleita, la de Jonathan. No, me quiero cuando me empieza a lanzar ese guarda. Está Pero guau. ese hielito de mierda, vale, no joda. Vale, con su hielito para allá. Carotero. ¿Cómo es que no le dio? Hay que rasparle las patas, ¿viste? Hay que hacerte unos clics. Como Dime. sacados de contexto. Hay que hacerte como unos clics sacados de contexto. Donde dice, hay que rasparle las patas. Y ponemos una foto de Luis Carlos. Que llore, no llora. Si es porque está curtida, loco, pero no le hemos roto ni una parte. Claro que tampoco la estompamos más. Davidito. Prometiste que lo ibas a dejar, David. Lo prometiste. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Donde no has llegado, sabe que yo te llego. Dime qué quieres, porque tú eres mi bebé. De nosotros, ¿quién va? ¿Qué? Yo lo atravesé. Se le volvió a regenerar la cola. No, pero ¿por qué la animación tardó tanto? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te caes? No, pero ya. Buena. Hay una diablos negros que como que quiere venir para acá. Diablo, ¿en qué momento se fue?
para allá. Bueno, Bueno. Bueno. Ne- On off. welcome to us. Click that circle. Será la idea exacto, Lucho. Pregúntale. Está por ahí trabajando y tal. Jugando Tetris. Mira, te dieron una invocación de Mario. Pero es que esta diablo está obsesionada. Pero la diablo también está curtida, ¿no? No. Pero si la diablo no está curtida, porque Mira, pero me dio skill de una vena espiritual. Esa vaina es full importante. Para mejoras del arma. Ese fue esta vaina, pues. Angelito, que no se va a ir. Yo no. Vamos, un caldito de hielo en la cara. ¿Mm? Nah, está jodido, vale, este cabrón. No joda. Pues
puede ser que esté débil la media ya de esa cola. A ver, soltando esa colita, brother. Yo tengo toda la vela, no te vas viva sin la cola. Pero si pegaste, maldito. Mano, Luis, que no se vaya sin esa cola, ¿viste? No se vaya con esa cola, mano. ¿Cómo le cancelo ese Jelly también? No, pues. La cola no se le va a caer así tan fácil. Bueno, pero. ¡Hola! ¡Rómpala! Bueno, hasta si no se le cae, muere. Muero yo. Loco. ¿Qué pasa? Yo no te dije para cambiar para esa vaina. Pero es que la diablos está bien fastidioso. Bueno. Voy a dormir, muchacho. A darme. Eso es. A la cabeza. Chao, Golfito. Ese se ve. Terminó rápido el juego. El jueves. Digo, el sábado terminó volando, vale. Claro, si el mandado me echó a perder el día. No, pues hasta le eché boñiga, Luis David. Pero está desgraciada, loco. No puede ser. Uf, Dios mío, menos mal tengo sangre fría. Mírame la vida, mírame la vida. No, pero esto ya es estúpido, este diablo. Ay, no sé cómo llega ni con nada, que es lo recho. Eso era cuando no completa el combo de katana, pero ya corta. Córtate, culito de mierda, córtate. Pero como es posible que no se le corte esa cola.
Lo que pasa con este monstruo es que tienes que darle todo el daño en la cola siempre de primero. Y no, con las ratias más que todo, no puedes darle en otra vaina. Puedes darle en otro lado porque si con eso le tratas de dar en otro sitio, en vez de romperle la cola, posiblemente no te dé el daño para matar, o sea, para rentarle la cola antes de matarla. Tienes que empezar por la cola sí o sí. Tiraste, tiraste. Lo va a decir. ¿Ah? Cambio lo va a dar. ¿Qué? Yo voy a ver si me cambio unos adornos. Ah, sí, ¿De la qué? vaina sirve para mejorar la armadura. ¿De aquí? La piedra esa que te dieron sirve para las armaduras. Ajá, exacto, para desbloquearle el máximo de broma. Mira, aquí está la de las tierras, la del desierto este. Uso está jugando Wallpaper Engine. Bien, apareció la Ration, dices tú. No, no, no. Habría que matar a ese diablo. Debes matarlo. La de dar la venganza notarial, no. Le damos. Mínimo unos coñazos de tener encima. Es que la diabla es muy fastidiosa. De manera de subir el desierto. Yo me llevo vainas de sonido. Y tu desierto no es. Pues, Me llevo vainas de sonido, pa. No sea tan yo te baño ladilloso. un momento. Dale. Tienes 213 minutos en la tierra del destino. Más de 3 horas, creo.
densa, ¿no? Me partió un cuerpo. Ah, no, dale. Voy a intentar darle rápido porque la loca seguramente está en el país. Ah, no, hombre. Ah, y la otra pregunta, Joao. ¿Sabes qué me dice? Oye, ¿no has ido últimamente para el casino? Nosotros siempre vamos. Máximo metemos $80 ahí en las maquinitas. Yo, ok. Esa gente, loco. ¡Ay! Pues Paichi, vuélame esa cola, Paichi. Y que, bueno, $80 es la beca que me pagan. Ya está, para estrellar, vamos a jugarle cerca de la pared. Ajá, ahí. Ya, ya me da chance de lanzarle la chillona. Espérala por aquí. Creo que choque. Bien. Ahora la cola, solo le falta la cola.
impresionante como el grado normal de este monstruo te puede humillar tanto. Fíjate cómo será la curtida. Impresionante el nivel de vida que tienen las colas de pan. ¿Qué es eso que tenemos atrás, vale? Una rapia. Ah, es que está curtida. Tú la ves como diferente, ¿no? Como cromada. Mejor soy yo. Loco, si van a tener pelea territorial, tenganla de una vez y ya. Eso. Impresionante que uno esté para liquidarla. Ah, mira, ya por fin está, ya por fin está. Una estampada más y liquida. Mira que se ve mal. Bueno, ahora sí me voy, ¿viste? No, no, tú vas a estar rateando, curtida por allá, no, toma. No, ya, es que ya te tengo sueño. Sí, yo también ya estaba por dejar. Voy a ir a buscar las vainas que tú dejaste en el Ártico. Ah, pero es difícil subirle el nivel a los biomas. No están golillas, sí. Ya piraste, ¿no? Sí, ya. Dale, pues, estamos hablando. Dale, yo ahí tú. Dale, cuídate.
白目だいね。
さて再出発よ。お旅も狙え狙え。あら。見ていきなさい。